Continuamos nuestro paseo matinal en Es la Mañana de Salamanca. Hoy es miércoles y le tenemos que dar la bienvenida a nuestra colaboradora, Yolanda Velasco, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Un día más para hablar de cuestiones importantes. Sabemos que la mayoría de las personas pueden comer, pues todos, una gran variedad de alimentos sin ningún tipo de problema, pero hay un pequeño porcentaje, yo me atrevería a decir que cada vez mayor, de la población que tiene cierta alergia, si se puede decir así, a determinados alimentos o componentes de alimentos que pueden provocar diferentes reacciones. Hoy hablamos de esa campaña europea en la que España también está metida en cuanto a alergias alimentarias, Yolanda. Sí, mira, es una campaña europea que comenzó en el año 2014, bueno, el año pasado, en octubre, y se va a desarrollar a lo largo de este 2015. La campaña se llama Beware of Allergy. Y bueno, pues realmente el primer objetivo es ayudar a la sociedad a comprender mejor cómo se sienten las personas que sufren alergia, que cada vez son más, y de qué manera afecta a su calidad de vida. Una campaña que tendrá unos objetivos. Sí, hay otros objetivos que en general es destacar los diferentes tipos y aspectos de la alergia, es decir, tanto alergia a alimentos, tanto anafilaxia, rinitis alérgica, asma, alergias cutáneas, etcétera. Entonces, en esta campaña, la primera fase, que comenzó en octubre del año pasado y ha terminado en febrero, se centró sobre todo en el asma. El propósito era sobre todo aumentar el conocimiento de que todos sepan lo estrechamente que está relacionada el asma con la alergia. Y actualmente, en este momento, se centra en los alimentos, sobre todo porque ha aumentado muchísimo la prevalencia de estas alergias alimentarias, porque hay un gran número de alimentos implicados, porque hay una gravedad en las reacciones de estas alergias que preocupan tanto a consumidores como a alergólogos, por supuesto a las autoridades sanitarias, y porque tiene unas consecuencias socioeconómicas muy importantes. Datos, estadísticas, números en definitiva a nivel europeo, a nivel España también. Mira, sí, en cuanto a nivel europeo afecta a más de 17 millones de europeos, especialmente a los niños. Según los expertos, 1 de cada 3 niños padece algún tipo de alergia y se prevé que esta patología afecte a más del 50% de los europeos en los próximos 10 años. En España, concretamente, los alergólogos estiman que cerca de 2 millones de personas son alérgicas a los alimentos. Tengo que decirte que se ha duplicado el número de personas alérgicas a alimentos en poco más de 10 años. Entonces, es verdad, pues eso lo que te digo, que tanto las personas alérgicas han aumentado como la gravedad de los síntomas por estas alergias a alimentos, sobre todo mayor número de asistencias de urgencias y también reacciones de anafilaxia que son más serias. ¿Hay algún tipo de lista, una relación de alimentos más alergénicos? Sí, mira, los más alergénicos sobre todo, a nivel general, aunque luego hay que puntualizar. En adultos en general, los frutos secos, el marisco y el pescado. Y en niños, huevo y leche, los frutos secos también, pescado y marisco. Y puntualizamos, bueno, pues en tramo de edad. En niños menores de 5 años, sobre todo, existe al huevo y a la leche de vaca. Aunque ocurre que según se le está exponiendo al niño a estos alimentos, poquito a poquito, pueden desarrollar una tolerancia a medida que van siendo más mayores. También en los primeros años de vida existe esa alergia al pescado, es persistente, que luego esta alergia puede permanecer también en niños mayores y adultos. Las frutas y los secos que te decía, sobre todo a partir de adolescencia, es cuando se empiezan a dar esas alergias, aunque es verdad que últimamente se ha usado que estos frutos secos sí que han dado alergias en niños en edades cada vez más tempranas con una clínica bastante grave. Y bueno, los adultos ya te decía que marisco, pescado y frutas y frutos secos. Supongo que no todos los cuerpos responden igual a una reacción alérgica, pero de forma general hay situaciones muy complicadas y muy graves, lo que llamamos anafilaxia. Sí. La anafilaxia es, para que me entiendas, cuando la alergia es letal o puede ser letal. Es decir, es la reacción alérgica más grave que puede ocurrir. Puede incluso llegar a comprometer la vida del paciente. Es verdaderamente una emergencia médica, pues por su gravedad y por las posibles consecuencias.
pero fíjate que bueno, pues que mucha gente no tiene información de ello, no está suficientemente reconocida ni tampoco está tratada o la información de una manera adecuada en muchas ocasiones. ¿Qué es exactamente? Sí. ¿Por qué se provoca? ¿Cuál es la situación? ¿Qué podemos hacer ante una situación así? Pues mira, lo que podemos hacer sobre todo, bueno, es tener la información adecuada para reconocer si estoy ante una reacción de este tipo y el manejo precoz en los primeros instantes es muy importante para que no pase a mayores. En el año 2009, la CIA, que es la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, elaboró una guía de actuación en anafilaxia que se llama Galaxia, que hoy en día se ha convertido en un manual esencial para todos los profesionales sanitarios. Y el año pasado, concretamente, esta guía se adaptó para los pacientes, recogiendo de una manera más sencilla pues lo que es la anafilaxia, cómo se reconoce, cómo se trata y qué hacer y dónde podemos recurrir en caso de que estemos ante ello y hayamos reconocido de que estamos ante ello. Entonces, en el reconocimiento, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que en unos minutos o en pocas horas pueden quedar afectadas la piel y las mucosas, es decir, vamos a tener un picor general, un eritema, se nos empieza a poner zonas foco, podemos tener edema en los labios, se nos hincha los labios, incluso la lengua. Podemos empezar a notar que nos falta la respiración, que nos disminuye la tensión arterial. Y luego, en algunos casos, hay mareos, incluso incontinencia, dolores abdominales e incluso vómitos. Cuando observamos algo de esto, si tenemos a alguien al lado, tal, hay que poner a la persona en una posición cómoda. Si no hay vómitos ni dificultad respiratoria, sería poner a la persona tumbada con las piernas elevadas para favorecer el flujo sanguíneo hacia la cabeza. Y luego, bueno, hay también que saber qué hacer con los pacientes cuando están inconscientes, embarazadas y demás. También lo que debemos hacer inmediatamente es retirar el alergeno, es decir, si era un alimento, pues retirar enseguida los restos de la boca, si la persona se ha quedado inconsciente, por supuesto llamar al 112. Si era un aguijón de abeja que nos puede dar lugar a una reacción anafiláctica, pues ser muy rápidos en la extracción del mismo. Si es un fármaco que nos puede haber dado esta reacción, inmediatamente suspender los tratamientos. Entonces, pues eso, es importante saber que hay que llamar al 112, que en muchos casos hay un ingreso, que muchas veces hay que autoinyectar esta adrenalina, que es lo que mejor funciona en estos casos, y que incluso en esta guía se dan pautas de cómo hacerlo, que cuando se da el alta incluso hay que continuar con antihistamínicos o con corticoides orales durante 3 días después de que ha pasado la reacción, pero sobre todo es para aliviar todos los síntomas cutáneos. No sé, en muchos casos incluso la persona necesita oxígeno. La adrenalina realmente, cuando se pone a tiempo, lo que hace es prevenir un broncoespasmo o un colapso cardiovascular, que una persona puede llegar a fallecer por una parada cardíaca. O sea que, Yolanda, es importante tener conocimiento de si le tenemos o no le tenemos alergia a determinados alimentos, pero no solamente nosotros, sino también el entorno. Por supuesto, es muy importante nosotros, el entorno, si hablamos de niños, los cuidadores, los maestros, los padres, estar muy bien informados. A mi hijo, pues yo creí que no tenía y ahora le empiezo a observar que le salen unas manchitas o que parece que tiene dificultad al respirar. Fíjate que uno de cada 10 niños también es asmático. Quiero decir que en niños, tanto lo que es asma como alergias alimentarias, cada vez van en aumento. Y bueno, cuando ocurre una reacción de este tipo, pues hay que tener una continuidad asistencial en la atención primaria y sobre todo el médico debería remitir al alergólogo a toda persona que haya sufrido una reacción anafiláctica. Incluso, luego ya esto el alergólogo se planteará si tiene que prescribirle estos autoinyectables de adrenalina, que muchas veces son tan importantes para salvar la vida de una persona que tenga una alergia a estos niveles. Más que nada porque a ver si alguno de nuestros oyentes se te va a presentar en la farmacia, va a preguntar por lo de la adrenalina inyectable y dices que no, que esto es un diagnóstico del profesional, que hay una receta y que también habrá una forma de enseñar a pincharte tú, ¿no? Sí. Evidentemente nosotros como sanitarios, los farmacéuticos, todos tenemos que saber cómo utilizar estos autoinyectores. De por sí los tenemos aquí en las farmacias para que son para como lo de la insulina.
Claro, vamos a ver, parecido. sí, es muy facilito, es una jeringuilla que viene precargada. Entonces en adultos la dosis es de 0,3 miligramos y en niños de 0,15. Entonces nada, es quitar el taponcito y en un caso de emergencia es pinchar en la cara exterior del muslo, incluso atravesando la ropa. Cuando vemos que está comprometida la vida de una persona, incluso pinchar atravesando la ropa, mantener así el pinchazo 10 segundos Sí. y después masajear también esa zona durante otros 10 segundos. Incluso si vemos que la persona no reacciona como esperamos, cuando pasen 15 minutos, podemos volver a autoinyectar otra dosis de adrenalina. Vamos a hacer todo lo posible por no encontrarnos en una situación así, ¿eh? Pues esperemos, pero te digo que esto Por si existe. acaso. De por sí las personas que trabajan en colmenas con abejas y demás, y que alguno desgraciadamente sabe que es alérgico, Sí. de por sí ya te viene a buscar la adrenalina inyectada, porque claro, la tienen que llevar en su bolsillo, no siendo que, por mucho que se pongan un uniforme y estén muy aislados, puede haber alguna abeja puñetera que se Sí. meta por ahí en un momento desagradable y imagínate, entonces lo tienen que tener muy a mano este tipo de medicación. Una abeja curiosa. Curiosa, y es que estos casos existen. Sí, sí. Entonces, o otras personas que no saben, a mí nunca me ha picado una abeja, yo no sé si puedo tener esto o no. Pues bueno, si trabajas con abejas o estás en un entorno de esa manera, no está mal que en tu botiquín lo tengas por si acaso, porque a lo mejor no lo sabías y te puede ocurrir. Yolanda Velasco, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, un día más. Gracias por toda tu información. Gracias a vosotros, Sonia, un placer.